Este último tema. Padre bendito, en Cristo Jesús, te damos las gracias porque eres fiel y verdadero, porque tu pasión y tu misericordia vienen a nuestras vidas, nos llenas de gracia y de favor y nos ayudas a poder progresar en la verdad. Ayúdanos y sujétanos en la verdad y fortalécenos en ti, para que podamos andar en tu presencia, en tu palabra, y que sea quitado todo estorbo y toda obra de vanidad y engaño. Ayúdanos, por favor, y sujétanos en ti, Padre, para vivir conforme a tu palabra y tu verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Seamos colaboradores. Es el tema que que tenemos el día de hoy. Esto basado en lo que hemos venido hablando con relación a Timoteo. Recordemos que el tema hace 2 semanas era imitemos a Timoteo. Y el hecho de imitar a Timoteo era de que Timoteo en sí mismo era una manifestación, una figura de Cristo. Es decir, al ver a Timoteo vemos a Cristo. Esto basado en lo que también habla el apóstol Pablo, de que el apóstol Pablo envía a Timoteo a la iglesia de Corinto, y la idea de enviar a Timoteo es de que al ver a Timoteo se recuerden de Pablo, de que así como miraban que tal vez Timoteo predicaba, o Timoteo enseñaba, o Timoteo amaba a los hermanos, o Timoteo se preocupaba por los hermanos, o atendía a los hermanos, o tal vez Timoteo oraba, o a la hora de Timoteo tal vez dirigirse a Dios, dijeran, es ver a Pablo, Timoteo es ver a Pablo. Es como cuando un hijo cuando una persona ve a un hijo, un amigo reconoce y conoce a una persona y cuando mira al hijo dice, es ver a su papá en el caminar, en el hablar, en verlo visiblemente. Entonces, de la misma manera pasaba con Pablo y Timoteo. Pero como Pablo era imitador de Cristo y Timoteo imitaba también a Pablo, entonces prácticamente Timoteo era una manifestación, una manera de ver a Cristo también. Por eso les envió a Timoteo. Por eso la idea era de ver a Timoteo e imitarlo. En la vez anterior hablamos de a Timoteo como discípulo, un discípulo llamado Timoteo. Y actualmente, y pues en este caso vamos a hablar de Timoteo como colaborador. Seamos colaboradores, el tema de hoy. Y esto, como ya mencionamos, pues lo dice 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso lo está diciendo Pablo. Y luego en 1 Corintios 4:16 al 17 dice, por tanto os ruego que me imitéis, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y todas las iglesias. Entonces vemos acá, como ya mencionamos, de que nos están enviando a un Timoteo para que al ver a Timoteo veamos a Pablo en una diferente manifestación. Ya mencionamos de que a veces Pablo tal vez no se mira por así decirlo, como ver a un discípulo o tal vez en este caso como a un colaborador, pero sí vemos a un Timoteo de esa manera. Y es como ya mencionamos de que cada persona tiene sus ministerios o funciones o realizaciones u operaciones y por esa razón es una fuente, Timoteo, de poder ver a una persona que va creciendo en el Evangelio, cómo podría crecer o cómo podría ver manifestarse, no necesariamente alguien como un apóstol, por así llamarlo, o un maestro como Pablo, pero sí un Timoteo como discípulo, como colaborador, que claramente el ser colaborador no era propio solo de Timoteo, también hay otras personas como Filemón, también Pablo dice que él es colaborador junto con Apolos para, para la obra del Señor. Y hay pasajes. Claramente el que se menciona 2 veces como colaborador es Timoteo. Eso se menciona en primera de Tesalonicenses 3:2 y dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro, en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Y también aparece en Romanos 16:21, os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Entonces vemos acá que claramente hablan de Timoteo como una persona que colaboraba, o en inglés le llamarían coworkers, que es una persona que trabajan juntos en la obra, o que le es de ayuda. Menciono a Timoteo por el hecho de que lo que hemos venido mencionando, que inclusive el hecho de que cuando Pablo toma a Timoteo en Hechos capítulo 16 y lo toman para que pues, él siendo un discípulo de buen testimonio, que se daba testimonio de él en Iconio y en Listra, las iglesias de esos lugares,
y se lleva a Pablo a Timoteo porque vio que era una persona diligente, que era una persona dedicada, que era una persona que era realmente disciplinada, por así llamarlo, y lo toma Pablo para que vayan con él porque le iba a ser de ayuda. Por eso mencionábamos de que si nosotros queremos ser personas que quieran estar a los pies, por así decirlo, de Cristo, de algunos ministros de alto rango, no sé si llamarlo de alto rango, o una comunión con Dios plena, como en el caso de Pablo y Silas, que les enseñó prácticamente, Pablo y Silas era muy común o lógico que les iban a enseñar a Timoteo muchas cosas, ya siendo Pablo y Silas personas que han crecido en el Evangelio y que tal vez llevaban años en experiencia, en conocimiento, en comunión y demás, le iban a enseñar claramente a un joven Timoteo muchas de las verdades. Pero eso no iba a pasar si Timoteo no hubiera tenido buen testimonio. Es decir, si Timoteo hubiera estado en esa región, en Listra y Iconio, y no hubieran dado buen testimonio de él, o tal vez dijeron, bueno, testimonio, Timoteo sí está entre lo normal, ni fu ni fa, y ahí va Timoteo. Tal vez no lo toma Pablo y Silas para que los ayuden en la obra, como pasó, como ya mencionamos el caso de Juan Marcos, que Juan Marcos los dejó ahí, por así decirlo, y ya no siguió con ellos, y prácticamente Pablo no quiso llevárselo porque no le iba a ser de ayuda. Por lo tanto, es importante que nosotros primero seamos buenos discípulos de Cristo. Y por consecuencia, cuando nos tomen, en este caso, una persona que representaría a Pablo o Silas, y nos diga, bueno, eres buen discípulo, eres dedicado, las personas dan buen testimonio de ti, y alguien quiera tomarnos a nosotros como colaboradores, por así llamarlo, en el ministerio, va a ser por eso, porque dimos buen testimonio, y por lo tanto vamos a poder tener la capacidad de ayudar a otras personas. Y es lo que vamos a ver con respecto a al colaborador. Inclusive bueno, vamos a mencionar también un testimonio de una persona que fue un evangelista, pero bueno, vemos aquí también esta parte de colaborador. En el griego se habla de 4904, que es sunergos. Eso es una palabra compuesta con sun y ergos. Ergos creo que ya le hemos visto en la parte cuando hablamos de Romanos capítulo 15 con respecto a los ministros o al ministrar y a ser ministro con lutergos. Y aquí menciona que dice que es de un presunto compuesto de 4812, por eso es compuesto, es una palabra compuesta. 4812 prácticamente es sum y la base de 4021 que es ergos. Colaborador, es decir, coadjutor. Se ha traducido como ayudar, colaborador, colaborar, compañero, cooperar. Entonces veamos la palabra sum, que es la 4862, dice, preposición primaria que denota unión, con o junto a, pero mucho más estrecha que 3326 y 3844. Es decir, por asociación, compañía, proceso, parecido, posesión, instrumentalidad, adición, etc. La han traducido con. En composición tiene aplicaciones similares, incluso calidad de completo. Perdón. Y ergos, que también es la palabra que hemos venido, que es ergón, que es 2041, que es del primario, pero obsoleto, trabajar, laborar, como esfuerzo u ocupación, por implicación, acto, se ha traducido como obra, acción, hacer, hecho. Entonces son personas que están unidos en la misma obra, en una misma acción, en un mismo hecho, en una misma labor. Según el diccionario de la Real Academia dice que colaborar es trabajar con otra u otras personas en la realización de una obra. 2. Escribir habitualmente un periódico o una revista sin pertenecer a la plantilla de redactores. 3. Contribuir, concurrir con una cantidad. 4. Contribuir, ayudar con otros al logro de algún fin. Y colaboración, creo que esto es Wikipedia, dice, la colaboración es el proceso de dos o más personas u organizaciones que trabajan juntos para completar una tarea o alcanzar una meta. La colaboración es similar a la cooperación. Entonces, cuando hablamos de una obra,
y cuando hablamos de cooperar, significa que nos vamos a ayudar mutuamente para poder alcanzar algo, ya sea en una meta conjunta, ya sea que, por ejemplo, un ministerio de cárceles, un ministerio de la predicación de la palabra, un evangelismo, sea que se ayuden a las viudas o los huérfanos. Alguien puede entrar a la ayuda de eso. No está hablando de una persona que recibe las cosas, sino que una persona que está siendo ayudada en algo. Y ahora veamos esto que es 3 Juan 1:8. 1:8 dice de la siguiente manera: nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces, esta palabra cooperar es la palabra que estamos utilizando, que es de colaborar o colaborador, en el sentido de que dice que si nosotros hacemos cierto acto, en este caso Juan 1:8 hace referencia a aquellas personas que acogen a extranjeros o a gentiles en las casas para apoyarlos de alguna manera, dice que eso va a ayudar para cooperar, para colaborar con la verdad. Es decir, nosotros vamos a estar en el mismo sentir que la verdad y por lo tanto las personas van a creer a la verdad, van a decir, ok, lo que están predicando, enseñando realmente es verdadero, porque lo que dicen lo están haciendo. Entonces nosotros estamos colaborando y no siendo tropiezos para la verdad. Entonces en este caso en particular, Pablo estaba cooperando, estaba haciendo parte de una labor. Eso también lo menciona en 1 Corintios 3, del 5 al 9, relacionado a lo que habla Pablo y teniendo a Apolos como colaborador. Es decir, Pablo y Apolos dicen, nosotros colaboramos para el crecimiento del Evangelio. Por eso dice en el versículo 5 la siguiente manera: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidor por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, ¿qué pasa acá? Vemos claramente de que en la iglesia de Corinto se estaba dando el problema que alguien dijo, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, en el sentido de que le pertenecemos a ellos. Pero por eso Pablo dice, miren, pues lo que sucede es lo siguiente: ni Apolos es nada, ni yo soy nada, realmente Cristo es todo. Nosotros estamos colaborando con Dios, siéndole una ayuda, un apoyo, trabajando juntamente con Él para que la palabra se expanda, para que ustedes crean a la verdad. Por eso dice que eh, Apolo regó y perdón, vamos a leerlo acá. Yo planté, dice, Apolo regó. Están colaborando para el crecimiento de una persona. Dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pero ambos están colaborando. Tanto Dios como Apolos como Pablo están colaborando para la obra de nosotros, que nosotros podamos crecer, seamos como Cristo Jesús. Pero estamos colaborando mutuamente para eso. Entonces nos estamos apoyando, trabajando en una misma área, con una misma visión, por así decirlo, o con una misma meta. Por eso que nosotros debemos comprender y entender el Evangelio. Y también, pues, lo que hemos visto los días sábados con respecto a la guerra entre profetas, del hecho de que Juan claramente vino y prohibió a otra persona diciendo, miren, él como no está con nosotros, no camina con nosotros, entonces le prohibimos predicar el Evangelio y echar fuera demonios. Y Jesús dice, no se lo prohibáis, porque el que no recoge desparrama, es decir, el que no es contra nosotros, por nosotros es. El que no está en contra de nosotros está colaborando juntamente con nosotros para la expansión del Evangelio, para poder ayudarnos. Y pues es muy claro pues de que la misión, por así decirlo, vamos a ponerla acá, vamos a poner un cuadro, por así llamarlo, que todo esto sea Evangelio, o el reino de Dios, o el reino. Pero aquí hay, para que este reino, esto se expanda, hay muchos ministerios, como a veces conocemos a nivel, o pues denominaciones, otras cuestiones. Por ejemplo, hay personas que trabajan en cárceles, otras personas tal vez son con viudas, otras personas con huérfanos. Creo que no lo puse. O sea, perdón, vamos a colocar aquí esto.
Muy bien. Ok. Entonces vamos a colocar aquí huérfanos. Otras personas a veces trabajan con personas con alcoholismo. Otras personas tal vez están trabajando claramente dentro de las congregaciones. Otros a veces están ejecutando un evangelismo general. Pero todos estos están haciendo una colaboración para la expansión del evangelio, para el conocimiento de la verdad, para que todos sean añadidos al reino. Pero claramente, por así decirlo, cuando metemos un zoom en estas congregaciones o cárceles, también hay personas que colaboran, pero ya en el punto específico de la necesidad. Es decir, que hay personas que trabajan en cárceles y hay personas que tal vez apoyan o colaboran con comida, o yendo a enseñar, o yendo a predicar, o inclusive tal vez poniendo el carro o algunas otras cuestiones porque están colaborando todo ese grupo para trabajar con la parte ministerial efectiva de cárceles. Puede ser que hay otro grupo que, por ejemplo, trabaja con viudas, por ejemplo. Y en el caso de las viudas, pues también, tal vez la persona ya habla con esas personas, las llega a visitar, les llega a brindar comida, o tal vez apoya a los hijos. Y pues de igual manera, pues un evangelismo general, tal vez las personas lo que hacen es poner eh, un estadio o colaboran con dinero para recolectar para el estadio o para una campaña en la calle. Otras personas prestan el equipo. Otras personas también junto con la predicación hacen cosas impresas. Entonces están colaborando en esa área de evangelismo o inclusive en el área congregacional. Están siendo colaboradores, están siendo de ayuda para la aplicación de la obra y ministerio. Entonces, ¿por qué hablo o por qué hago mención de ser colaboradores? Y alguien dirá, pues es que eso ya lo estamos haciendo, ya lo sabemos, se llama servir. No del todo, porque la idea del hecho de servir o colaborar es de que se tenga la misma visión o que se tenga o lo que yo le llamo visión profética, que ambos vayamos hacia la misma línea. Es decir, yo puedo estar apoyando un ministerio o Dios me llevó a apoyar un ministerio, pero en el camino me puedo dar cuenta que aunque yo les esté ayudando, yo tengo una visión diferente de ese lugar. Por lo tanto, yo no puedo colaborar con ellos del todo, porque mi visión es diferente. Y no es porque yo no quiera hacerlo, sino que mi línea de apoyo va a ser diferente y no voy a estar de acuerdo en la ejecución, en la realización. Y de alguna manera a veces por eso se genera no, una división o una separación a la hora de hacer las cosas. Y ahí claramente, por eso que hay congregaciones diferentes, y cierto, se colabora el Evangelio, pero hay cosas que ciertamente hay congregaciones que no se sujetan a la verdad o no han, han tenido un estancamiento y demás, y uno pues quisiera colaborar más en el reino, pero no se puede porque ellos están en esa línea, inclusive cansancio y otras cuestiones. Por consecuencia, uno debería colaborar con aquellos que tienen una misma visión y que inclusive Dios nos dice, mira, vas a estar en este lugar. Si uno va a estar en un lugar, uno tiene que captar la visión del lugar a donde uno lo coloca. Es por eso que, por ejemplo, en la tierra donde nosotros estamos, hay diferentes misiones o ministerios, ministerios X, vamos a poner aquí ministerios X y ministerios Y. Ambos están colaborando para el Evangelio, inclusive un ministerio Z. Y uno lo que hace es regularmente es pedirle al Señor Jesús, Señor, dime dónde, en qué congregación quiere que esté o en qué es lo que necesitas. Y Dios nos puede decir, mira, ve al ministerio Y. Entonces venimos a este ministerio Y. Pero el hecho de estar en este ministerio Y, porque Dios nos lo dijo, este ministerio Y, tiene una visión, una forma, un conocimiento, una doctrina. Y si Dios nos puso ahí, uno tiene que aprender y no andar renegando realmente de eso, sino que uno tiene que también aprender a tener un sentimiento de pertenencia. Es decir, Dios me puso acá, yo pertenezco acá porque Dios me dijo, voy a aprender y colaborar en lo que realmente la visión que corresponde a Dios y voy a hacerlo. Pero hay personas que no quieren, o sea, no han adaptado esa visión o no han entendido que pertenecen a esa iglesia o esa congregación y por esa razón se quedan con las manos cruzadas y no apoyan, no colaboran. Y solo se vuelven personas
que reciben y reciben y quieren seguir recibiendo y no se convierten en colaboradores. Se convierten en personas a las cuales ellos quieren que las edifiquen o las formen, pero no colaboran dentro del cuerpo de Cristo. Y Dios los puso dentro de ese lugar no solo para que recibieran, sino para que también puedan colaborar. Y a veces los pastores y tal vez eh, a personas a cargo de la congregación o ancianos, constantemente por eso dicen, hermano, sirva a la iglesia, apoya al Señor, o sirva al Señor y demás, porque la iglesia, la obra se está haciendo grande y por lo tanto necesita colaboradores para que se pueda ejecutar efectivamente la congregación. Pero a las personas no les gusta comprometerse, no quieren aparentemente meterse en problemas. Entonces ellos no están adoptando la manifestación de colaboración que, por ejemplo, en este caso Timoteo tiene. Es decir, tal vez sí son discípulos, pero no quieren colaborar o no son parte de la colaboración o inclusive por la falta de diligencia o testimonio, no pueden los ministros inclusive decirle venga y colabore conmigo, en el sentido apóyeme, porque no está dando un buen testimonio y por lo tanto no puede ser escogido para que pueda ser colaborador junto con el hermano apóstol o con el hermano pastor o con el hermano anciano o con el hermano diácono. ¿Por qué? Porque no está dando buen testimonio. Y por eso la Biblia dice que tengan buen testimonio de los de afuera para que no sea eso que les sea ocasión de caer o de vituperio. Y por lo tanto nosotros también cuando entramos a un ministerio o cuando estamos ahí, claro, hay que orar y hay que estar al pendiente, pero también deberíamos, basado en este sentimiento de pertenencia, en el sentido de que Dios nos puso con esta familia ministerial, en el sentido de la congregación o el pueblo, nosotros a veces tendemos a esperar hasta que nos llamen o tenemos a esperar hasta que nos digan, mire hermano, quiere servir, y no nosotros disponernos al servicio o a la colaboración según la dirección del Espíritu Santo, en el sentido de que uno no es observador y por lo tanto no puede colaborar. ¿Por qué hablo de observar? Porque pasa algo bien importante acá y hay algo que pues en mi vida diaria o en el paso de los años que mi papá me enseñó ciertas cosas, las logré entender. Y pasa lo siguiente, yo cuando era niño pues de repente alguien botaba la escoba o inclusive le metía un pelotazo y tal vez se caía la escoba y yo pasaba por ahí y no recogía la escoba. De repente mi papá me decía, mire, ¿quién botó esa escoba? Yo le decía, yo no boté la escoba, saber quién fue. Y mi papá dice, pero ¿por qué no la levantó? Porque yo no lo hice. Y me decía él, no porque usted la haya botado, no tiene, porque usted no la botó, no es, tiene que esperar a que otro la levante. Usted puede venir y levantar esa escoba, porque usted está caída, es necesario que se levante. De igual manera podría pasar si se caía un bote o si se caía, por ejemplo, un vaso o había algo tirado. Entonces, lo que mi papá me enseñaba era, no importa si usted lo botó o no, levántelo porque no tiene que estar tirado. No es, entonces, yo me volví en ese momento, cuando yo aprendí eso, yo me volví colaborador de mi casa. Si una escoba estaba tirada, alguien podía pasar encima de ella y quebrarla. Entonces, por lo tanto, yo tenía que ponerla en el lugar que le correspondía. De igual manera, si era un vaso o inclusive, por ejemplo, si habían vidrios o algo por ahí, yo venía y barría y lo colocaba en el lugar que le correspondía, porque colaboraba con la seguridad de la casa o colaboraba con el aseo de la casa, pero en un principio no tenía esa mentalidad en el sentido de colaborar. Con el paso de los años también pasaba que eh, yo estaba en una iglesia cuando comencé y había una persona que era como que nuestro líder de red, se le llamaba en ese momento. Y estamos esperando juntarnos con alguien para, creo que en ese momento íbamos a hacer evangelismo, creo que íbamos a regalar tratados con dulces, algo así creo que era la idea que tenía el encargado. Decimos, íbamos a estar íbamos a ir a la iglesia caminando para el culto de jóvenes, pero en la caminada íbamos a comenzar a repartir tratados y dulces y demás hasta llegar a la iglesia. Entonces nosotros nos juntamos en un punto, en un restaurante a la calle y estamos esperando que llegaran personas. De repente vi que pues creo que se quedó un carro parado, no podía encender y automáticamente el que era mi líder en ese entonces vio la acción y se quitó rápido la mochila y dijo, vengan, vengan, ayuden. Él salió corriendo, perdón, salió corriendo
y para poder empujar el carro. Ya cuando estaba empujando el carro nos dijo a nosotros, vengan. Entonces yo me di cuenta de que yo estaba muy a la cuestión de que, se quedó tirado, que se quede tirado, hay miren quién lo ayude, ¿no? Pero cuando vi la acción de él, de que nadie le dijo que lo ayudara, nadie dijo, vengan, ayúdenme, sino que él vio que había una necesidad, él vio que había algo que hacer, que alguien necesitaba ayuda, y él efectivamente fue diligente y fue a apoyar. Y a causa de eso, pues yo también cuando me llamaron fui, pero yo fui hasta que me llamaron, porque no tenía en mi corazón o en mi mente el hecho de estar diligentemente presto para poder ayudar. De ahí en adelante, pues ya comenzó a cambiar un poquito mi mentalidad del hecho de que no necesariamente me tienen que estar pidiendo a mí que yo les ayude, o no necesariamente me tienen que estar pidiendo a mí que yo colabore. Yo tendría que estar al pendiente de la situación, de lo que está ocurriendo, para saber en qué puedo ayudar. Y por eso uno ya se vuelve un colaborador. Y a veces en las iglesias pasa lo mismo, ¿verdad? Puede haber mucha necesidad en la iglesia, pero nosotros podemos observar que hay una necesidad y nosotros podemos colaborar con lo que inclusive Dios nos puede haber dado. Puede ser que vemos de que tal, qué sé yo, un ejemplo. La iglesia tiene problemas administrativos, no administrativos de económicos, sino que de organización y demás, y alguien tiene la capacidad de saber cómo administrar. Entonces uno puede preguntarle primero a Dios, mira Señor, yo veo que hay un problema de administración dentro de la congregación, yo soy hábil para eso, tú me has dado esa habilidad, ¿crees que puedo ayudarles a colaborar con ellos? Y ya Dios responde y uno puede llegar, mira hermanos, yo sé de administración, no de empresas, sino que hay personas que por naturaleza administran, tienen ese don, según lo que habla en 1 Corintios 12, y inclusive según la palabra, alguien que administra está entre aquellos que son importantes o por prioridad dentro de la iglesia o de la congregación. Entonces ya viene esta persona y dice, bueno, mire, yo veo que hay una necesidad de administrar y yo tengo la capacidad de hacerlo. Yo puedo colaborar con eso. Entonces viene tal vez el pastor o el anciano y lo pueden poner a ayudarlo. Y pues claro, por el testimonio y todo. ¿Para qué? Para que él pueda ser colaborador de la obra, en este caso donde la iglesia donde lo pusieron. Donde él está prácticamente colaborando, fungiendo. Pero a veces no se hace, las personas a veces lo que quieren es de que, pues, no hasta que me llamen o hasta que me digan o hasta que el Espíritu Santo y etcétera. Entonces, no somos colaboradores y al no ser colaboradores, estamos haciendo lo contrario. Es decir, por ejemplo, si hay 2 quintales de, qué sé yo, tomate o algo que hay que mover, si una persona lo toma y se lo lleva, y aparte de eso, pues tiene que apoyarme en mí en algo, pues, y yo me quedo con los brazos cruzados, hay que lo haga, y él lo lleva. Él se va a tardar más y va a estar más cansado, y tal vez no me va a poner a atender a mí debidamente, y yo le voy a decir, no, ¿por qué no me atiende bien? Entonces, si yo vengo y le ayudo, bueno, él se lleva un quintal y yo me llevo el otro, pues lo logramos en menos tiempo, el tiempo que se lleva el otro puede descansar y luego atenderme. Pero a veces nosotros somos más carga que colaboración. Y es donde también lo menciona el pasaje acá creo que es, ay, creo que es este, 1 Corintios 16:10 dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque, perdón, este no es, aquí está, este es 1 Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Es decir, nosotros estamos trabajando para ustedes. Ustedes nos están dando una labor, una obra que hacer. Si esta obra o estas personas cambian y ya no son obra labranza, ya no son trabajo que hacer, ellos van a pasar a ser colaboradores. Es decir, nos van a ayudar en lugar de darnos un trabajo más. Entonces las personas a veces lo que hacen es solo quedarse sentados y esperar que alguien más trabaje para ellos, porque ellos dicen que tienen necesidad. Y ellos no han cambiado de ser solo discípulos a ser colaboradores de una obra, no de la obra general, en el caso de lo que ya mencionamos de reino de evangelio, sino ser colaboradores en el sentido de que cómo puedo apoyar, cómo puedo ser ayudar dentro del, ya sea ministerio, iglesia o alguna área, pero primero tienen que también tener el sentido de pertenencia. Y es una de las cosas que le he dicho a las personas, si están en este ministerio, siéntanse pertenecientes a este ministerio.
No como que fueran jugadores de fútbol o básquetbol, sino que en el sentido de que sepan que aquí pueden ustedes inclusive participar. Yo hay personas que le he dicho aquí, bueno, si ustedes tienen un mensaje de parte de Dios, díganme, yo puedo abrir un espacio para que ustedes lo transmitan. ¿Por qué eso? Porque son parte de. Claro, lo digo porque también pueden tener el testimonio, como lo mencionamos de Timoteo, que tú eres el testimonio discípulo, y claramente yo puedo revisar tal vez el mensaje que van a trasladar, no que yo se los dé, sino que revisar qué van a decir para yo comentar o algo, porque somos parte de este ministerio. Si ustedes tienen algo que decirme que yo les digo, díganmelo, porque somos parte. Vamos a ayudar a la edificación de este lugar. Pero si ustedes no se sienten parte de acá, no van a hacer nada relacionado aparte, van a ser como que fueran visitantes de este lugar. Por ejemplo, si yo llego a una casa y yo soy parte de la familia de la casa, si vienen visitas, yo vengo y tal vez por ejemplo, si yo fuera padre de familia y tengo hijos, le digo a mis hijos, miren, hijos, ¿será que me pueden traer un par de vasos? Porque eso pasaba cuando a veces llegaban a la casa, venía mi papá y me decía, mire, Juan José, vaya a traerse 4 vasos. Y después de eso se va a la tienda y compra una Coca-Cola o compra una bebida o un jugo de naranja y lo trae. Entonces venía yo con mi hermano y servíamos las bebidas y se los damos a los invitados. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros como familia colaborábamos entre todos para atender bien a los visitantes. Pero hagamos de cuenta que venía mi hermano y tal vez no me ayudaba y él agarraba la postura como de un visitante. Entonces yo iba a los vasos a lavarlos, a servir y todo. Y aparte tenía que servirle a mi hermano porque mi hermano estaba tomando como la participación de un invitado. No me estaba ayudando, no me estaba haciendo colaborar, sino que me estaba dando más trabajo. Entonces, a veces pasa así en las congregaciones o en los ministerios o en otras ayudas. Las personas no están ayudando, no están colaborando, están siendo más carga que apoyo y tal vez ya llevan años. Y no es obligarlos a que sirvan, es hacer conciencia que hay una obra que realizar y un apoyo que realizar y no necesariamente que alguien los llame a que sirvan o estarlos convenciendo, sino que ya nuestra razón de ser, conociendo el Evangelio, y lo que la palabra también dice que la mies es mucha, los obreros son pocos, deberíamos ser conscientes de entrar en un sistema de ayuda, en un sistema de colaboración, de apoyo, no solo en la predicación, no solo en las prédicas, sino también en lo que nosotros, según el don de Dios que nos ha otorgado, como la palabra lo indica, por eso puse a los administradores, ya que 1 Corintios 12 dice que primeramente deben haber apóstoles, profetas, maestros, los que ayudan y los administradores, y también los que hacen milagros y los que sanan. Entonces, ahí sí se dan cuenta, hay prioridades en ciertas manifestaciones. Entonces, a veces nosotros no somos colaboradores porque no nos sentimos parte del lugar, porque no hemos adoptado la visión o algunas otras cosas, o porque también uno a veces tiene cosas raras. Pero uno debería aprender a buscar colaborar, no solo en este caso, por ejemplo, en la congregación, pues hay otras cuestiones que uno se puede topar en la universidad o en cómo se llama, en el trabajo donde uno puede colaborar y que se va a ver la manifestación de colaboración del reino de Dios en las personas. Ya si alguien, como mencionaba, la escoba o algo, alguien bota algo o de repente uno mira que el sistema del trabajo no está bien, uno puede colaborar en ayudar, de proveer, inclusive, mire, esta es la mejor forma en el trabajo que podemos hacerlo. En mi caso, por ejemplo, cuando estaba en mi trabajo anterior, miraba que se compraban herramientas o licencias que no se usaba, es decir, compraban un software sumamente complejo y solo usaban una pequeña parte de eso. Yo le decía, hice un plan y le dije a mi jefe, mire, creo que estamos gastando más de lo que estamos utilizándolo. Uno, o utilizamos de lleno esta aplicación o esto que estamos comprando, este software, o lo cambiamos, porque hagamos de cuenta si el software compraba 10 por usuario y hacemos de cuenta que uno solo usa una opción que tal vez representaba el 50 centavos de dólar. Entonces todos los 4.50 dólares lo estamos tirando y multiplicámoslo por 10. Entonces le decía, mire, o lo usamos o cambiemos a otra herramienta que tal vez tenga menos, em, eh, ¿cómo le llama? Features, no recuerdo características o menos funciones, pero vamos a gastar mucho menos y vamos a usarlo como es. em, y por consecuencia eso repercute en año, ¿verdad? No solo agarrar por mes, sino que también por año. Entonces uno puede colaborar. Nadie nos está diciendo que lo hagamos.
tampoco es que estemos buscando fama o que estemos que nos suban de puesto, sino que es parte de la colaboración. Yo estoy en un trabajo, si yo puedo colaborar para que el trabajo se expanda o cumpla como tal, no por generar dinero, sino porque en nuestra naturaleza de colaborar se hace, vamos a dar un buen testimonio. Y tal vez no nos aumenten el sueldo, tal vez no, tal vez ni siquiera nos suban de puesto, tal vez digamos así, que incentivadores, pero cuando nos puedan llamar para otro trabajo y demos el número de teléfono a nuestro jefe, él puede dar testimonio de que nosotros somos buenos colaboradores, que no fuimos como los demás, de que, no, ¿qué importa? Y miren qué hacen, que gasten ellos el dinero, sino que uno está colaborando, es decir, la naturaleza de colaboración de lo que Dios manifiesta, como lo menciona Timoteo, como ser em, coadjutor o trabajar juntos en una labor, también nos ayuda en el trabajo o en los estudios y las personas van a dar buen testimonio y nosotros por causa de ese buen testimonio también vamos a glorificar y justificar a Dios. Pero en este caso no lo estamos haciendo nosotros a veces dentro de la congregación. Y no solo dentro de la congregación, porque como ya mencionamos, la Biblia menciona que estaba Apolos y Pablo, que ellos estaban fungiendo tal vez ministerios, lo que ahorita nosotros conocemos como ministerio. Entonces tenemos otra vez acá el ministerio X y ministerio Y. Entonces, ¿qué sucede? Sucede de que el ministerio X y el ministerio Y no colaboran. Entre ellos no están colaborando. ¿Y eso qué está provocando? Que el reino como tal no se expanda debidamente. Porque se pelearon, porque no están de acuerdo cómo hacen algo. Y realmente lo único que están, en lugar de estarse siendo apoyando entre uno al otro, están siendo estorbo el uno al otro. Están peleándose, como habla así, por las ovejas, como algunos le llamarían, y eso pasa mucho a veces en las iglesias celulares, por lo menos en lo que yo estuve pasó, ¿verdad? Que está hagamos de cuenta, la célula A y la célula B. Yo recuerdo una vez que pasó cuando yo estaba en unas iglesias celulares, que nosotros conocíamos prácticamente a unas personas, las invitamos a la iglesia y por lo tanto estaban en nuestra célula. De repente, como las llevamos a la iglesia, ellas se hicieron también amigos de otras personas que pertenecían a la célula B. Y vinieron las personas de la célula B, las invitaron a ellas a ir también a esta célula B. Entonces ellas vinieron y iban a la A y a la B. Las personas se enteraron de que, los de la B se enteraron de que estaban con nosotros en A y llegaron a decirnos, miren, pero ¿por qué es que la, mm, ellas están con ustedes y nosotros somos los que las comenzamos a discipular o enseñar? Y comenzaron a pelearse por eso. Yo le dije, pero mira, pues, uno, ellas comenzaron a ir con nosotros. Segundo, ¿para qué nos estamos peleando por ellas? No es que son ovejas nuestras, que no... Mira, pues, es que la idea, es más, a ella le salía mejor estar yendo a los dos lugares porque estaban siendo edificadas. Y eso estamos hablando de que ambas células estaban en el mismo ministerio, por así llamarlo, en la misma congregación. Entonces no tiene lógica y sentido que se estén peleando por las aparentes ovejas, según ellos, por las células que prácticamente eran unos jóvenes haciéndolas de ministro. Pero la pregunta es, ¿por qué se están peleando por las ovejas si están dentro del mismo cuerpo? ¿No saldría mejor que ellas fueran en las dos células igual porque están aprendiendo más, están siendo edificadas, están siendo mostradas? Yo por lo menos no le veo ningún problema. No sé por qué hacen esa manifestación tan rara a ellos. Ahora, ¿qué pasaría si estas dos células se convierten en iglesias? Pasa ese otro problema. Las personas se comienzan a pelear ahí por las ovejas y ya, inclusive las personas pueden dejar de asistir a la iglesia solo por el hecho de que ya no van porque se están peleando los pastores por las ovejas. Y ahí no estamos siendo nosotros colaboradores del reino de Dios o no estamos colaborando entre ministerios cuando podríamos. Lógicamente, a veces no se puede en el sentido de que, por ejemplo, un pentecostal y un bautista, porque no se llevan en ese aspecto, ¿va? Aunque deberían nosotros también, pues, no meternos en ese punto. O por lo menos en mi caso personal no busco que alguien sea bautista, o sea presbiteriano, sea evangélico, no. Yo lo que en muchos casos lo que busco hacer es que la gente crea en Cristo Jesús y que aprenda acerca de la palabra y la oración. De ahí en adelante Dios se va a hacer cargo de su crecimiento. Sea católico alguien, sea presbiteriano, bautista, pentecostal, neopentecostal,
El enfoque es predicarle de Cristo y que él aprenda acerca de la oración y la palabra y él va a arrancar en muchos aspectos. Es la fe de Cristo. No cercarme en una doctrina o dogma de área, como lo pueden ser ciertas ramas, y que solo adopten mi dogma o mi punto. La idea es de que ellos aprendan por el Espíritu Santo de la palabra y que crezcan. Entonces, ¿qué pasa? Por esa razón la gente no puede ser colaboradora, o a veces pasan los ministerios también. Hay ministerios que son grandes, como mencionaríamos, ya mencionamos el ministerio X y ministerio Y, ambos pueden ser ministerios grandes, muy grandes, pero como por alguna razón en la juventud el ministerio X y el ministerio Y se pelearon, entonces como andan peleados ya no hay una colaboración, como lo que pasó con Pablo y Silas, perdón, Pablo y Bernabé, se pelearon ambos ministerios, el ministerio de Pablo y el ministerio de Silas, ya no pudo haber una colaboración. Y por causa de la colaboración hubo problemas y prácticamente Bernabé agarró para un lado y y Pablo para otro lado. Y ya no pudieron seguir colaborando Mateo y Bernabé por el problema de Juan Marcos. Entonces nosotros tenemos que ver la manera también de no estarnos peleando, ver que hay cosas de que se pueden resolver. Y a veces pasa pues de que tal vez un ministerio lleno no quiere reconciliarse, está enojado y malhumorado. Y puede ser que el ministerio X sí, y hay que orar para buscar esa unidad, realmente, si se puede, ¿verdad? Entre ambos. ¿Para qué? Para que pueda haber una verdadera colaboración entre ministerios. Y ya no solo que el ministerio Y pueda hacer sus campañas, o el ministerio X pueda hacer sus campañas separado, sino que inclusive entre ambos puedan hacer una misma campaña, y la palabra dice que uno echará fuera 1000 y dos a 10,000. Pero como no hemos visto colaborar para el reino de Dios, por lo tanto, somos egoístas y buscamos solo colaborar para nosotros mismos, para que nosotros expandamos y para que Dios nos mire a nosotros. ¿Cuándo deberíamos colaborar? Cuando se puede, ya en oración, intercesión o en apoyo entre ambos ministerios. Por eso una de las razones que yo he hablado a algunos jóvenes, cuando yo era joven también, y me topaba con grupos de personas, yo les decía, miren, busquemos apoyarnos y aprender entre nosotros. Busquemos inclusive formar lazos de amistad y otras cuestiones, según Dios lo permita, para que crezcamos juntos, para que la doctrina que tengamos se pueda moldear y podamos nosotros ir creciendo juntos. Y cuando crezcamos, aunque Dios nos dé ministerios separados, podamos apoyarnos entre ambos y no ser como de repente que cada quien agarre su camino y que crezcamos de alguna manera con ciertos conocimientos, doctrinas, tal vez no falsas, pero un poquito de punto de vista diferente, y de repente desde el púlpito nos estemos tirando unos a los otros, que entre aquel alega que no, que eso no se debe hacer, y el otro, y en lugar de tener 5 ministerios juntos, vamos a tener 5 ministerios separados, prácticamente conteniendo contra cada uno y cada quien mire cómo sale. Pero si en dado caso crecemos, vamos a estar colaborando entre nosotros mismos, pero esos lazos se tienen que formar. No necesariamente a veces va a pasar de que solo por obra y el Espíritu Santo de repente vamos a ser amigos. A veces cada quien va a decir, no es que yo tengo el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo me dirijo, y el otro también va a decir lo mismo, y el otro también lo mismo, y no, nadie se va a poner de acuerdo. Entonces nos damos cuenta que realmente no están siendo movidos por el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo ministra unidad. Es ya nosotros, por falta de conocimiento, por falta de madurez, por falta de muchas cosas, no estamos dirigiéndonos o esforzándonos para mantener la unidad. Así como un matrimonio tiene que mantener una unidad, igual con el hecho de una amistad, y por eso dice la Biblia, soportados los unos a los otros o edificados los unos a los otros, porque va a haber cosas que pasan. Entonces nosotros no nos estamos soportando los unos a los otros. Nosotros a veces un problema y ahí que, ya no quiero saber nada del hermano porque me cae mal, porque es carnal, ¿verdad? Entonces no estamos soportándonos. Cuando se habla de soportar significa que hay cosas que nos van a caer mal de alguien y tenemos que aprender a soportarnos. Es decir, va a hacer algo y lo va a seguir haciendo tal vez por un año. Hay cosas que no se resuelven de la noche a la mañana. Llevan un año haciéndolo. Lo voy a soportar. Yo sé que el Señor lo va a cambiar por lo menos en este año. Ciertamente se hace por dirección también del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a decir hasta qué punto soportar, ¿verdad? Pero o por lo menos en mi caso ha pasado, cuando tengo relaciones con ciertas personas, yo a veces me pasa, yo digo, bueno, me cae mal esto de él, pero y no me agrada, pero sé que Dios lo va a cambiar, sé que de alguna manera esta persona es consciente de que cuando uno le dice algo, él cambia.
Entonces yo sé que tal vez me cae mal y me cuestan cosas con él, pero vamos a sobrellevarlo. Ya al año o al 2 años, si el Señor dice, mira, ya no, que también me ha pasado, que me dice, mira, sepárate de él porque ya él no quiere hacer caso, ya le hablaste y nada, separación, ¿verdad? Pero siempre está como que uno al pendiente. Pero con otros casos como que uno, bueno, ya me cayó mal, no aguanto su carácter o su forma y el Señor como que tenerle paciencia. Bueno, está bien, Señor, ahí vamos, va. Ya lleva un año, llevan 3 años, llevan 4 años con lo mismo y paciencia y paciencia y paciencia y hasta el quinto o sexto año ya cambió, ¿verdad? Uno dice, "Uf, bueno, ya aguanté los 6 años". Pero a veces no queremos colaborar en eso, no queremos apoyar en la labor de alguien más. Queremos siempre que el Señor nos diga o queremos, o sea, no somos observadores en ver que podemos colaborar y ayudar. Por la facultad que tenía Timoteo, pues claramente Pablo lo toma como ayuda o como colaborador para lo que le iba a funcionar a Pablo y a Silas para sus viajes misioneros o como ministro o todo lo que vemos con Timoteo, ¿verdad? Entonces Timoteo se volvió un buen colaborador, una persona que vio la visión de Pablo, que vio la doctrina de Pablo y se ligó a eso y dijo, bueno, esto es lo correcto, me voy a ligar, voy a apoyar, voy a hacer todo lo que pueda para apoyar yo a este ministerio. Pero a veces nosotros, como vuelvo a repetir, nos quedamos solo de brazos cruzados. Y lo menciono porque con el paso del tiempo yo he aprendido. Inclusive a veces cuando en mis primeros años estaba en las células, yo le decía, miraba que mi líder en ese momento hacía cosas y todo. Yo le decía, llegó un momento y le dije, mira, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Quieres que te ayude a servir la refacción? ¿Quieres que te ayude con algo? Yo quiero hacerte ayuda, quiero apoyarte. Y pasaron, inclusive en los meses que estuve con él, él me decía, mira, yo cuando estoy con vos siento un apoyo, o sea, me siento apoyado realmente. Y eso es lo que quiero dar tener con la colaboración, que la persona realmente pueda sentir que en uno se pueda estar apoyando y que esa persona pueda confiar en eso. Y por lo tanto, a veces en ese apoyo, él puede dedicarse a otra cosa. Él me puede decir, mira, fíjate que necesito que hagas esto, yo me dedico a esto. Entonces, porque ya siente un apoyo, una colaboración, siente por algún motivo tal vez un refrigerio en el sentido de la obra del Evangelio que se está realizando. Por eso vemos aquí claramente el caso de Timoteo, que por causa de esa labor, esa colaboración, de ese testimonio, de ese apoyo, Pablo puede decir estas palabras en 1 Corintios 16:10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Es decir, tanto estaba colaborando, aprendiendo de Pablo, él se volvió un buen colaborador, una persona que ayudaba. No le era cargoso a Pablo, no era que le generaba problemas a Pablo, no era que él se quedaba de brazos cruzados o algunas otras cosas, sino que él ayudaba, apoyaba, sentía Pablo un apoyo, un refrigerio, una cuestión de, ahí viene Timoteo, me va a ayudar, ¿verdad? Y eso pasa a veces cuando uno tiene muchas cosas que hacer. A veces hay personas que tal vez nos pueden generar más dificultades cuando nos tratan de ayudar, pero otras personas dicen, bueno, ahí viene aquel, me va a ayudar y qué bueno que vino para que me ayude. Entonces uno siente una tranquilidad y un alivio. Entonces, en lo que podamos ayudar, ayudemos, siempre podemos consultar al Espíritu Santo, pero a lo que quiero entender es de que no quedemos de brazos cruzados, sino que si observamos que podemos ayudar, hagámoslo, porque es parte de la casa. Inclusive había algo que mi papá me enseñaba cuando yo estaba, cuando éramos parte de la casa. Habían varias cosas, pero como lo que le mencioné de la escoba o en este caso, pues, de que si alguien se caía. Pero había algo también que me decía cuando cuando éramos parte de la casa y él me decía, mire, pues, si en dado caso usted encuentra en la casa dinero tirado, es decir, 100 quetzales o 200 quetzales, si lo ponemos en dólar, qué sé yo, $10, $20, $100, me decía, no se los agarre, no los avenga usted y vaya a comprar cosas, sino que eso regréselo, pregunte de quién lo tiró, quién lo botó aquí en la casa, o simple y sencillamente déselo a su mamá o me lo da a mí. ¿Por qué? Porque a veces pasa, ¿verdad? Que hay niños que encuentran tirado y rápido se van a comprar cosas. Y él me decía, mire, lo que sucede es lo siguiente, no es porque yo quiera tener dinero, lo que sucede es de que si nosotros estamos bien, es decir, ese dinero, esos 100 quetzales o $100 que se cayeron, puede ser que eso nos iba a servir para pagar o nos va a servir para la comida. Si usted agarra ese dinero y se va a gastarlo, usted es el que se va a quedar sin comida o va a dejar sin comida a su hermano. O puede ser que nos vengan a cortar la luz.
Entonces le pido, o sea que me pidió colaboración de que si usted dejó eso, encuentra dinero, délo en la casa, porque eso va a servir para la misma casa. De igual manera, cuando yo trabajaba con mi papá o mi mamá, a veces nos tocaba que hacer pantalones o ropa. La idea del trabajo, tal vez yo no ganaba un sueldo, yo no le pedía un sueldo a mi papá, pero yo sabía de que si yo trabajaba para la casa, si yo tal vez apoyaba a mi papá vendiendo en el mercado o haciendo pantalones o otro tipo de cosas, eso iba a servir para la misma casa. Entonces yo no necesariamente necesitaba un sueldo, porque sabía de que si yo apoyaba a mi familia o las labores de la casa y que mi papá me decía, mira, ayúdeme con haciendo esto o lo otro, eso iba a servir de beneficio para la misma casa. Si la casa estaba bien, si las cosas estaban bien, eso iba a servir para la misma casa. Yo iba a estar bien. Si entregaban mi papá las ventas y todo eso, eso también iba a servir para mis estudios, para mi ropa o para otras cosas que mi papá mismo me proveía. Entonces en los ministerios es de la misma manera, en los lugares es de la misma forma. Ver uno cómo ayudar porque eso va a servir para uno mismo. Si alguien Dios nos pone en ese ministerio, que uno ora inclusive Dios nos mete en una iglesia, un lugar, y nosotros estamos propuestos a apoyar, a colaborar según también la dirección de Dios, eso no solo va a servir para el ministerio, sino para mí y también para la obra de Cristo. No solo para que el ministerio tal sea reconocido, porque ese no es el hecho, sino que sea reconocido el nombre de Jesús. Por eso es la idea de colaborar y no solo ser brazos cruzados o esperar hasta que me llamen, sino yo poder ser una persona diligente, estar observando, estar viendo en qué puedo ayudar, porque va a servir. Es decir, por ejemplo, alguien va a poner una silla yo miro una iglesia que estaba una silla doblada, bueno, yo puedo venir y ponerla bien, no decir, eso se encargan los servidores. No. Y en algunas otras cosas pequeñas uno puede ayudar, tal vez no es que esté uno sirviendo al 100% en eso, pero uno puede poner de su apoyo, de su colaboración, igual con otros hermanos en la obra o en discipular o enseñar, inclusive pues alguien puede estar predicando, hay un grupo de gente que pueden haber 10, 20 y alguien está enseñando, yo puedo ser un colaborador, inclusive encontrarle las citas, alguien puede ver versículos y demás, y tal vez alguien dijo un versículo y no dio la cita, entonces yo podría venir y buscar la cita, levantar mi mano y le digo, mira, fíjate que el versículo que mencionas es este. Y uno ya lo puede decir literalmente. Eso está en, qué sé yo, Romanos 12:2 y dice tal y tal cosa. Ah, gracias hermano por haber apoyado con la cita. Entonces a veces nosotros no estamos en esa perspectiva de ayudar o de colaborar. Queremos todo servido. Y hasta cierto punto puede ser bien hasta que alcancemos un grado de madurez. Pero lo que quiero dar a entender y cimentar es, busquemos también ser colaboradores, porque esa colaboración va a ayudar a la expansión del reino, va a ayudar a la expansión de la obra del evangelio, de algún ministerio, de algún área en específico que necesita ser desarrollada, pero necesita de la colaboración de personas para que se logre hacer. Si no, las personas no colaboran porque no se sienten parte del lugar, por lo tanto, ellos van a decir, pues, ¿y esto por qué no crece? Porque usted no está apoyando. No nos dan las manos para hacer las cosas, ¿verdad? Por eso en la Biblia, orad para que Dios envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces Dios los bendiga, Dios guarde sus corazones y que nos ayude a ser como Timoteo, en este caso, ser buenos colaboradores, que hagamos la obra como Dios la hace para la expansión del reino y no andarnos peleando entre células o entre ministerios o entre cosas, sino que ver si podemos de alguna manera colaborar con aquellos que ya conocemos y poder hacer esa línea de apoyo, que así sea, pero siempre en dirección del Espíritu Santo. Entonces vamos a orar para finalizar. Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias porque tú has sido bueno, fiel y verdadero, porque nos apoyas. Ayúdanos a uno a colaborar contigo, como dijo en 3 Juan 1:8, de ser colaboradores de la verdad, es decir, cumpliendo las ordenanzas, el amor, la bendición, la bondad y la compasión, para así colaborar con la verdad, para que la gente crea el Evangelio. Pero asimismo, ¿verdad, Padre? Que nosotros podamos también colaborar en aquella congregación o iglesia donde nos has colocado para ser de ayuda, para poder ser de apoyo, para que la obra se pueda hacer, inclusive de que aquellas personas se puedan sentir apoyadas, se puedan sentir que realmente reciban un apoyo y no solo carga de parte nuestra. Ayúdanos también a ser diligentes, obedientes, y puede ser que llegue un momento que habrá un ministro que nos pueda decir, ven conmigo y sé de mi apoyo o sé de mi ayuda,
como en el caso de Timoteo, que pasó de ser discípulo a colaborador de Pablo y de Silas en todo lo que corresponde, no necesariamente cargando maletas o algo por el estilo, sino que en el sentido de que fue una ayuda ministerial, fue un gran apoyo. Inclusive cuando Pablo no podía ir, ¿verdad, Padre? En este caso a Corinto, envió a Timoteo, le fue de ayuda. Nosotros queremos ser buenos colaboradores de ti, colaboradores de aquellos, inclusive amigos o colaboradores de personas que tal vez podamos apoyar en oración o en palabra o en alguna otra área. Ayúdanos a colaborar, igual en nuestro trabajo, en nuestra familia o en la universidad, en otras áreas, que nos puedan decir ellos son buenos colaboradores, ellos son buenos trabajadores y que ayudan para la obra de la expansión del lugar donde se está. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. A ti la gloria, honra, honor, poder y alabanza por los siglos de los siglos. A ti sea la gloria y sea a ti la gloria, Padre, y no a nosotros, sino a tu nombre, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, Dios bendiga.